3 ejercicios. Vas a hacer 3 ejercicios. Y después de cada ejercicio, voy comentando alguna cosa que creo que puede ser útil. El primer ejercicio es más fácil porque te voy a dar el infinitivo del verbo que tienes que usar. En el ejercicio 2 y en el ejercicio 3, no. Ayer yo, en bici por la calle, cuando de repente al gato de la vecina. La inmediatamente, porque yo, que ella lo... Ayer yo iba en bici por la calle cuando de repente vi al gato de la vecina. La llamé inmediatamente, porque yo sabía que ella lo estaba buscando. Iba, sabía, buscaba, estaba buscando. Ya sabes que muchas veces usamos el verbo estar en el imperfecto más gerundio, estaba buscando, para enfatizar esa idea de acción en progreso, que también tiene el imperfecto solo, buscaba, pero el imperfecto solo, buscaba, comía, se usa también para hablar de acciones habituales en el pasado, ¿sí? Mientras que estaba más gerundio normalmente se usa para enfatizar la acción en progreso. ¿Bien? Bueno, pues la diferencia entre el imperfecto y el indefinido en este primer ejercicio me parece que está clara, ¿no? Vi es una acción muy específica, muy concreta. Y también lo es llamar a la persona. Llamé, la llamé, ¿verdad? Mientras que sabía, buscaba, iba en bicicleta, lógicamente son acciones en progreso o, en el caso de sabía, es un estado mental, ¿sí? No es una acción específica, es un estado mental que en esta historia funciona como circunstancia. ¿Bien? Antes de pasar al ejercicio número 2, vamos a destruir un pequeño mito que hay sobre el indefinido. Es una forma de hablar. Algunos estudiantes, cuando vienen a las clases, me han dicho que ellos han aprendido que el indefinido se utiliza para hablar de acciones en el pasado que hemos hecho, o que hicimos, propiamente hablando, que hicimos una vez. Y no es verdad. El indefinido no tiene conexión, no tiene nada que ver con hacer una acción una vez o 1000 veces. Yo puedo decir perfectamente en español, el mes pasado comí con mi hermana 25 veces. Es indefinido y he hecho o hice esa acción el mes pasado 25 veces. No hay conexión con el número de veces que uno hace una acción. ¿Bien? Bueno, pasamos ahora al ejercicio número 2. Cuando mi madre, 18 años, a mi padre en una fiesta. Juntos durante varios años y cuando mi padre ya en una constructora en la iglesia de su pueblo. Cuando mi madre tenía 18 años, conoció a mi padre en una fiesta. Salieron juntos durante varios años y, cuando mi padre ya trabajaba en una constructora, se casaron en la iglesia de su pueblo. Tenía 18 años. Ejemplo típico del uso del imperfecto, cuando hablamos de la edad de una persona en el pasado, lógicamente, cuando tenía 18 años. ¿Bien? ¿Por qué usamos trabajaba en una constructora? ¿Por qué usamos imperfecto? Teóricamente, trabajar es una acción, no es un estado, ¿verdad? Sí, pero es una acción en progreso. Y nos interesa, en este caso, precisamente, nos interesa señalar que en el periodo en el que trabajaba es cuando decidieron casarse.
¿sí? Entonces es el típico ejemplo de acción que se desarrolla en el tiempo, mientras que el indefinido es una acción específica en un momento concreto dentro de esa acción en progreso o en el tiempo, duración en el tiempo. Bien, esa es la explicación del trabajaba. Conoció, salieron, se casaron, son acciones específicas. Salieron es una acción que se repite en el pasado, ¿sí? Y va en el indefinido. ¿Por qué? Porque en este caso no me interesa señalar la duración de la acción. Salían, no. Me interesa señalar el dato concreto de que salieron durante un tiempo hasta que decidieron casarse. Es así. Es en mi cabeza, en este caso, me interesa el dato, no me interesa la duración. Bien, y ahora pasamos al ejercicio número 3. Mi abuela Carlota el otro día, que ella antes, mucho a la lotería. ¿Sabes por qué de hacerlo? Porque lee 200.000 euros una vez y desde entonces ya no juega. Mi abuela Carlota me contó el otro día que ella antes jugaba mucho a la lotería. ¿Sabes por qué dejó de hacerlo? Porque le tocaron 200.000 euros una vez y desde entonces ya no juega. Antes jugaba a la lotería. Jugar a la lotería. ¿Sí? Interesante. ¿Por qué imperfecto? Típico ejemplo de antes más acción, que era un hábito que se repetía. Hay otro mito aquí que es decir que se usa para hablar de acciones que se realizaban en el pasado, pero ya no se realizan. No es verdad. Antes jugaba al baloncesto y ahora también juego al baloncesto, pero antes jugaba con mis amigos y ahora juego con mis hijos. Vale, estupendo, pero la acción es la misma. O sea, no significa que hemos necesariamente dejado de hacer esa cosa. Es verdad que muchas veces se usa para decir antes fumaba y ahora ya no fumo. Es una expresión típica. Vale. Muy bien. Antes jugaba a la lotería y por eso usamos el imperfecto, acción que se repite. Le tocaron. En un momento concreto, le tocaron 200.000 euros. Indefinido, claramente, porque es una acción concreta. Te puede sorprender el verbo tocar, ¿verdad? El verbo tocar tiene varios significados, pero son 3 fundamentales. 1, tocar físicamente, contactar físicamente, eso es tocar. Luego, cuando estás en una fila, cuando estás esperando en una fila y llega tu turno, puedes decir me toca, ¿sí? Me toca. Ahí es un poco especial porque es tercera persona del singular y con el pronombre de objeto indirecto. Me toca, te toca, le toca. Un poco como gustar, ¿verdad? Bien, ese es el segundo uso de tocar. Y también en el juego me toca la lotería, o en este caso le tocaron 200.000 euros en la lotería. ¿Sí? Tocaron, ¿por qué? Porque los 200.000 euros es plural. Bien, espero que hayas aprendido, bueno, espero que te toque la lotería, si juegas a la lotería, no lo sé, pero espero, sobre todo, que hayas aprendido o hayas visto más claramente y en la práctica esa diferencia entre indefinido e imperfecto. Bien. Una sugerencia. Escribe en los comentarios una oración compuesta donde usas imperfecto e indefinido en el mismo contexto, en la misma oración compuesta. Yo te la corrijo y te digo si está bien o está mal, si quieres, solo si te ayuda a poner en práctica lo que hemos visto hoy. Hay ya varios vídeos sobre el imperfecto, sobre el indefinido. Si buscas una manera de saber cómo está organizado el curso, la clave es ir
a lo que en YouTube se llaman playlists, esas listas de vídeos, porque si vas a mi canal, allí tienes, te pongo el enlace en el comentario fijado que hay, en el primer comentario de este vídeo, ahí tienes el enlace a las playlists o los grupos de vídeos, y ahí tienes muy claramente dónde está la gramática y dónde están los niveles.